Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra del Señor para el devocional de esta semana. Y para ello, vamos a meditar en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 15. Santiago 4:15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, confiando en su voluntad. Santiago o Jacobo, pues como da las evidencias y contextos bíblicos, hermanos, se sabe que es el medio hermano del Señor Jesús. Y bueno, él escribe a las 12 tribus que están pues en la dispersión alrededor de todo, pero ya con una perspectiva creyentes, ya como cristianos, a los cristianos que están por todas partes, dándoles indicaciones de integridad, de santidad, de fidelidad. Y algo que destaca en este versículo precisamente, hermanos, es la sujeción a la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios tiene 3 características: es buena, es agradable y es perfecta. Así que en base a eso, Santiago nos da un consejo todavía. En el contexto nos habla de muchos hacemos planes, de los muchos que tenemos idea de qué es lo que va a suceder mañana, de qué vamos a hacer para todo el 2023, el próximo año. Y Santiago es claro al decir: nosotros no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana. Así que lejos de estar en nosotros, hermanos, depositando confianza en el futuro, debemos depositar nuestra confianza en Dios. Así que Él es claro al decir: tú dices que puedes, tú dices que quieres, tú dices que anhelas. Lo que deberíamos decir es que sea la voluntad de Dios. No está mal hacer planes, de hecho es una forma muy prudente, hermanos, de guiar nuestras vidas. Pero por encima de nuestro plan, por encima de nuestro proyecto de vida, debe estar la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos bajar la cabeza, hermanos, doblar nuestras rodillas y rendirnos a la soberanía de Dios. Así que Santiago es claro al decir: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Aquí Santiago, Jacobo, nos está llevando al contentamiento con la voluntad de Dios, si el Señor quiere. Y si el Señor no quiere, en ambos casos debemos vivir confiando en Dios. En ambos casos debemos vivir agradeciendo a Dios. Se nos está terminando enero, el primer mes del 2023. Y hasta ahora el Señor ha querido que estemos vivos. No sabemos si vamos a abrir los ojos mañana. Si el Señor quiere, ahí es donde entra, hermanos, nuestro contentamiento. Gracias a Dios. Para los que son creyentes, si el Señor permite que ya no abran los ojos aquí, estoy seguro y convencido que las mismas palabras saldrán diciendo gracias a Dios. Así que por lo pronto para nosotros es claro al decir: debemos entender esa parte de si el Señor quiere, eso es, que se haga su voluntad. Después dice: viviremos y haremos esto o aquello. Ahí es donde ya entra nuestras responsabilidades, nuestros deberes, hermanos, nuestra obediencia. Si el Señor nos dejó vivir hoy, hagámonos una pregunta: ¿hemos vivido para Dios? ¿Hemos obedecido a Dios? ¿Hemos dado gracias a Dios? ¿Hemos hablado con Dios? El Señor nos dejó vivir. ¿Con qué propósito? ¿Para que vivamos para nosotros? ¿Para que sigamos siendo egoístas? ¿Para que no le demos gracias? ¿O que vivamos para Él? Si el Señor quiere que vivamos mañana, hagamos la diferencia. Entonces caminemos haciendo su voluntad. Vivamos haciendo su voluntad. Digámosle a Dios: gracias por tu perfecta voluntad. Si el Señor quiere. Y si el Señor no quiere, de igual forma digamos: gracias, Señor, por tu perfecta voluntad. Un corazón que vive en el contentamiento sabrá vivir agradecido en medio de todo lo que Dios decida, entendiendo que siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso no va a cambiar jamás. Así que aprendamos a tener contentamiento, aprendamos a vivir en humildad, aprendamos a tener sujeción y vivir bajo su voluntad. Que Dios le bendiga.